presidente Santos se pronunciaba y decía que lo que está en los computadores de Raúl Reyes tiene gran valor en nuestra lucha contra el terrorismo, y además hizo un llamado en el que dice tengamos mucho cuidado para proteger la integridad y la vida de nuestros compatriotas, que es la obligación de todos nosotros. Una pregunta que surge aquí es que acaso quienes son opositores del sistema, del régimen, no son compatriotas, no son ciudadanos también colombianos, de tal manera que esa protección que clama el presidente Santos y ese cuidado al que hace ese llamado para cuidar y proteger la integridad y la vida de todos nuestros compatriotas también implica que en un régimen democrático se abarque la protección de la vida, honra y bienes de quienes son opositores y detractores o críticos del sistema o del gobierno. Antes de darle la bienvenida al doctor Wilson Borja, quiero darle lectura a un artículo que salió publicado esta semana, el 17 de mayo, que se titula Modos y motivaciones de la Operación Amazonas Abierta. Lo escribe el doctor Aurelio Suárez, que pues, nos ha acompañado en varios programas. Ese artículo dice, es un artículo corto: cuando Gozaín leyó su editorial del 13 de abril del 2010, quedó claro que el DAS adelantaba operaciones de persecución y de desprestigio contra políticos, periodistas, organizaciones y magistrados contradictores del uribismo. Como van las cosas, la causa criminal se centrará en el entorno a las chuzadas, pero los daños políticos no serán reparados y las semillas de antidemocracia sembradas crecen como maleza. El debate civilizado respecto a los sucesos de Bogotá fue declarado improcedente y a cambio se dio rienda suelta a odios desenfrenados, algunos surtidos de rencillas históricas, sin ahorrar calificativos como zares de la corrupción para referirse a los acusados, en el viejo formato del oro y la escoria. Este expediente se entiende a la evaluación de la terna propuesta por el Polo para sustituir a Samuel Moreno, descrita como de dos fulanos y una sutana. Tanto despotismo se combina con politiquería de, abre comillas, lobos vestidos con piel de oveja, cierra comillas, posando como adalides de la transparencia. Se rasgan las vestiduras por el caos de Bogotá, sin medir que sus partidos están untados hasta la médula de chanchullos, de conexiones que inculpan como cómplices de los delitos que dicen detestar y salpicados hasta de crímenes de lesa humanidad. El ambiente está tan cargado que presencié el indignante espectáculo de rendición de cuentas de los secretarios de Bogotá delante de la alcaldesa encargada, donde con tiempo contado de 5 minutos cada uno defendió su gestión de 3 años, una inquisición. En la trastienda de ojerizas y falsedades de esta versión de las brujas de Salem está el billete. Algunos editoriales no lo ocultan. En los 8 meses que vienen se deben concretar licitaciones y entregas cruciales y millonarias que bien pueden ir marcando el rumbo de dicho rescate. El Espectador, 10 de mayo del 2011. O, abre comillas, ponerle lupas a las megalicitaciones que deben ser un mandato de la administración. Los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes y con qué argumentos se quedan con tales negocios. Cierran comillas, El Tiempo, 24 de abril del 2011. Fuera de la licitación del aseo por 11 años, del recaudo del sistema de transporte, de los servicios y alimentación para los colegios, está el más apetecido de todos, el metro. Su importancia, reseñada por The Yearbook 2011 de Economics, y su presupuesto inicial de 4 billones de pesos hace de esta obra la primera. Esto explica por qué casi el primer acto administrativo y silencioso de la encargada fue meterlo al congelador hasta nueva orden o nuevo alcalde. Lo que es más censurable es que el procurador, en tanto juzga sumariamente funcionarios, incide en esa operación y en otras como la venta de la ETB. Su actuación empieza a emitir malos olores como los de esta operación Amazonas ya abierta. Y buenos días, doctor Wilson Borja. Bienvenido a La Gente Cívico. Buenos días a ti, a tu compañero de la mesa, al máster y a los oyentes. Doctor Wilson Borja, pues esta semana el presidente Santos se ha pronunciado, bueno, y el tema suyo, el tema que toca con la determinación que tuvo la Corte de desestimar la información extraída del computador de Raúl Reyes como prueba frente a las acusaciones o vínculos que pretendían darse de relaciones suyas con las FARC. En ese sentido, pues se ha generado todo un debate de corte internacional, porque pues obviamente Venezuela y también Ecuador se han pronunciado, los gobiernos de estos dos países han hecho serios pronunciamientos sobre este tema. ¿Cuál es el escenario real en el que nos estamos planteando desde la perspectiva de lo que ha sucedido con esta situación suya, que también está afectando, por ejemplo, otras investigaciones, como el caso de Piedad de Córdoba, que es claro que en la Operación Amazonas hay una
definida estrategia dirigida a atacar a Piedad Córdoba. También hay una definida estrategia para atacarlo a usted, vincularlo en infidelidades y no sé qué más cosas dentro de la operación Amazonas. Hablemos del escenario real. ¿Qué está pasando, doctor Wilson Borja? Y hablemos esto para ilustrarlo un poco más a los oyentes. Bueno, gracias. Sí, mira, esto de la política que me tocó aguantar 3 años callado sin poder referirme a ella, se debe a eso, a un montaje. La verdadera razón es que una vez se hizo la operación Fénix, fue aprovechada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para hacer el montaje de la farpolítica. Y aclarémosle a la gente. Lo primero es que el señor fiscal Iguarán dio las instrucciones de meter nuestros nombres. ¿De quiénes? De Gloria Inés Ramírez, de Carlos Lozano y de mi persona, que en ese momento los 3 éramos militantes del Partido Comunista. Ellos 2 continúan, yo no, pero éramos militantes del Partido Comunista. A Piedad Córdoba, que era una gran piedra en el zapato del gobierno de Uribe, a Jorge Robledo y a Jorge Robledo en el caso de la Procuraduría, y a Jaime Duzán, todos miembros del Polo Democrático Alternativo. ¿Qué pretendía el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Hacer un paralelo entre farpolítica y parapolítica, e incluso las intenciones fueron más allá. Compañeros del Congreso me propusieron a mí que frente a esas 2 situaciones, entonces que planteáramos una ley de punto final. Ese era el objetivo que buscaba. Además del siempre objetivo de Álvaro Uribe Vélez de decir que nosotros somos los responsables de la violencia y de todo lo que pasaba en el país. Lo segundo que tiene que ver con esto es que el fallo de la Corte es un fallo dividido en 2 partes, prácticamente. La primera parte donde dice, después de investigar, de oír a Álvaro Uribe Vélez, de oír a Pacho Santos, de oír al mismo Juan Manuel Santos, de oír a Holguín, de oír a los generales, de utilizar todos los cuerpos de inteligencia del Estado, no encontramos nada que relacione a Wilson Borja con la FARC, de ser miembro, ni que lo relacione con él. Y lo segundo es que los famosos que llamaban archivos de correos, no son archivos de correos, sino son archivos Word, en ellos no hay nada para que indique que Wilson Borja tenga nada que ver con la FARC. Esa es la primera parte del auto, que para mí es importante tenerlo en cuenta. No es que hay unas pruebas contra mí y que no son válidas las pruebas, no existe nada en esos documentos o archivos de Raúl Reyes que tengan que ver de una culpabilidad mía. Y la segunda parte, entonces, a raíz de que en la intervención, en esa investigación preliminar de la Corte, del coronel, del general Naranjo, de decir de que allí estaban eso y que esos documentos, y que era la Corte la que tenía que definir si eso eran válidos o no, la Corte, a partir de eso que dice el general Naranjo, hace un análisis y dice, estas no son pruebas que puedan servir, porque 3 cosas. Una cosa es los operativos contra el terrorismo nacional e internacional, y otra cosa es haber utilizado, no haber hecho uso, más bien, de los protocolos internacionales en primer lugar, de los convenios que hay con Ecuador, de los convenios que hay en las Naciones Unidas de todos los países, de cómo se recoge una prueba de un país a otro, y de la violación de la Constitución, fundamentalmente creo que es el artículo 22, del debido proceso, del derecho al debido proceso que se viola con esto. Entonces, esto no puede ser prueba válida. Pero además no es cierto lo que dice Juan Manuel Santos. El concepto de la Interpol dice claramente, nuestro concepto y criterio dice que a partir del 4 de marzo en adelante, estos documentos no han sido manipulados, etcétera. Pero ya el 4 de marzo en adelante, ¿qué encontró la Interpol? El espejo. ¿Qué es el espejo? Es sacar toda la información y hacer un copiado de ella. Eso es lo que se llama espejo. Y eso fue lo que encontró la Interpol. La Interpol es muy clara al decir del 4 de marzo en adelante. O sea, del 1, el 2 y el 3 de marzo. El primero fue en la madrugada el operativo contra Raúl Reyes. Esos 3 días yo no respondo nada. Lo dice textualmente el documento de la Interpol. Cosa que el gobierno, ni Juan Manuel Santos, ni en el gobierno de Uribe, ni los medios reconocieron. Y entonces, este es el problema que está. ¿Qué es esto para terminar este planteamiento? Nuestro derecho es un derecho formado por el derecho romano
francés y alemán. Esta teoría, el fondo de esta teoría es una teoría norteamericana que se llama la teoría del árbol envenenado, o del árbol del fruto envenenado. O sea, si hay una fruta envenenada, todo el árbol está envenenado. Y eso quiere decir que si usted encuentra una falla para unas pruebas, todas las pruebas tienen falla desde ahí en adelante y debe caerse. Esa es la discusión de fondo que desarrolla la Corte en la sala penal, en pleno además, la sala penal, los 9 magistrados, aquí no hay ni siquiera voto de salvamento, los 9 magistrados aceptaron la tesis de que estos documentos no sirven de prueba para ningún proceso. 10 de la mañana, 30 minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento.